Con una invitada muy especial. Ella es Claudia Rita Querida Abreu, amiga. una amiga hermana. Ella es secretaria de Igualdad y Equidad de Género del Partido de la Liberación Dominicana, además de muchas otras cosas, ¿verdad? Candidata a pero diputada no por vamos la a entrar a circunscripción eso. número 1 del Además. Distrito Nacional. Próxima diputada. Con Dios por delante. Claudia Rita está con nosotros para hablar de un tema muy importante. Claudia Rita viene a tratar el tema de la educación sexual. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme aquí. Tenía mucho tiempo ahí esperando. ¿Y cuándo me van a invitar? Esta es tu casa. Tú sabes que esta es tu casa. Aquí solamente tú tienes que llegar. Claudia Rita, la educación sexual, no sé sobre qué vas a tratar, ¿verdad? En qué tema lo vas a... qué contexto le vas a dar al tema, pero a mí siempre me llama mucho la atención cómo los poderes fácticos tradicionales siempre se oponen a que se traten algunos temas que ellos consideran que son peligrosos, porque el solo hecho de hablarlos, algunos entienden que promueve. que es una promoción del hecho. Bueno, mira, resulta que últimamente ha habido muchos problemas en el Ministerio de Educación respecto a lo que es el género, la resolución de género que se había puesto, luego la quitaron, todas estas condiciones que hay ahora que quieren poner como casos extremos y la gente entiende y lo interpreta como que eso es lo que va para las escuelas. Sin embargo, la situación es muy grave. Yo trabajé durante 7 años en el Ministerio de Educación, aunque yo trabajaba en el área de tecnología, pues tenía que trabajar con estudiantes y es muy penoso cuando tú vas y ves tantas estudiantes embarazadas. Cuando nosotros estábamos repartiendo las computadoras de República Digital, sobre todo en zonas rurales, tú te encontrabas que te llegaban hasta 7 embarazadas, no tocó en una entrega en Mao, por ejemplo. Entonces, los datos que dice el ministerio últimamente que sacan, hablando de cómo eso está todavía y se ha incrementado incluso el tema del embarazo adolescente. Bueno, salieron estadísticas en estos días que hay más de miles de jóvenes dominicanas, mujeres dominicanas que están embarazadas. Van casi como 1.300. Y eso sin calcular las que han desertado por esa causa. Exactamente. Entonces todo eso es un círculo de pobreza y que a veces nosotros no entendemos como sociedad cómo nos afecta. ¿Por qué? Porque la gente empieza a hacer de una especie de análisis fuera de la realidad. Por ejemplo, no, es que la educación sexual se da en las casas. Bueno, pero en tu casa, porque a veces tú no entiendes la realidad en la que viven otras personas. O sea, viven siendo víctimas de incestos en su propia familia. ¿Qué educación sexual tú vas a recibir? Cuando el mismo Banco Mundial ha dicho que un 13% de las niñas dominicanas empiezan a tener relaciones sexuales antes de los 14 años. Eso es escandaloso. Entonces, dentro del ministerio, ¿qué pasa? Hay muchos docentes muchos docentes que no entienden la importancia de este tema o que se dejan arrastrar por tabúes personales, porque cuando vienen las personas que tienen que ver con el área de género, entonces dicen que están promoviendo la homosexualidad, cuando eso no tiene absolutamente nada que ver. La educación sexual, cada vez que se propone, que se hacen guías, porque se han hecho y se han dejado listas siempre, de alguna manera u otra, algunas facciones de la iglesia, porque yo no puedo decir que toda la iglesia está en contra de educación sexual, porque entonces si fuese así, los colegios privados católicos fueran los que tuvieran una maquinaria de salir adolescentes embarazadas, y no sucede, porque el tema está en que eso le hace daño a las clases más vulnerables, que son a las que la mantienen todo el tiempo en esa situación de desinformación. Entonces, un sexo desinformado total, mucha hipocresía en la sociedad respecto a eso, porque tú vas a una boda religiosa y después tú vas a la recepción y toda la música que tú escuchas es incitando a tener relaciones sexuales. Entonces, ¿cuál es el problema y cuál es el tabú malentendido que hay en República Dominicana? Personas que viven incluso, por ejemplo, hay una precocidad infantil muy grande entre la clase más vulnerable de República Dominicana. ¿Por qué? Porque tienen acceso a informaciones que otros niños no tienen. No se le cuida tanto la infancia. Se dan cuenta, viven más cerca, se dan cuenta cuando de las relaciones íntimas de los demás, viven toditos apiñados. O sea, son cosas terribles que además el incesto que está pasando y las violaciones y las relaciones con personas como con menores de edad, eso es escandaloso y mantiene a las personas en un círculo de pobreza. Claudia, mira, un profesor dominicano común de una escuela pública en la universidad no recibe ese tipo de entrenamiento para llevarlo a la escuela. Hay que comenzar desde algún lugar, porque ese maestro parte de su óptica, desde sus propios valores, y cada quien, si le hacen una pregunta, lo va a responder de acuerdo a lo que cree.
Entonces, ¿tú crees que debería de enseñarse en la universidad a los maestros para que puedan Pero por hacer? supuesto, mira, algo muy importante que sucedió, que se dejó listo, fue el nuevo perfil del docente. Eso se trabajó muy profundamente y se dejó en la MESID. ¿Qué se trataba el nuevo perfil del docente? Bueno, que, por ejemplo, personas que dieran clases de matemática en la secundaria o de física o de cualquier área, primero tú te graduaras como químico con mención educación, entonces tú controlaras los conocimientos y también controlaras lo que es el currículum académico, y evidentemente ahí se puede también introducir el uso de nuevas tecnologías y también del manejo de lo que es la educación sexual y la educación afectiva de los estudiantes. Pero también es el espacio, porque existe la jornada escolar extendida. Yo te voy a decir mi experiencia. Yo fui directora de informática educativa. Nosotros fuimos la gestión que introdujo la robótica educativa en la escuela Los pública. STEM que se armaban. Y eso. Nosotros introducimos la robótica con diferentes prototipos, o sea, diferentes equipos, porque la robótica es como al revés. Mientras más sencillo es el equipo, más conocimiento tú debes de tener. Mientras más complejo es el equipo, pues es más fácil es el uso. Es el uso más fácil. Entonces teníamos todo un esquema. Impactamos más de 2,000 escuelas con eso, y es una pena ahora mismo cómo están una cantidad de equipos ahí metidos en los almacenes que no saben qué hacer con ellos. Y nosotros hacíamos clubes de chicas porque nos dábamos cuenta que en la educación, y eso se evidenció por un estudio que hizo la CIPAF realmente en el 2008, de que las niñas iban muy a la par que los niños en materias de matemáticas y ciencias de la naturaleza, pero cuando pasaban a la secundaria, pues esos intereses cambiaban, y cambiaban por roles que se le va inculcando, de que, ay, mira, sabe mucha matemática, que una nerdita, que no sé qué cosa. Entonces empezamos a hacer pues iniciativas que luego el Estado, nosotros la asumimos y dijimos, bueno, mira, esto le funcionó a la CIPAF, vamos a hacer estos clubes de chicas en las escuelas, llegamos a hacer 80 clubes de chicas. ¿Qué pasaba con esos clubes? Ok, ¿qué pasaba con esos clubes? Que era para tecnología, para que ellas se interesaran en las matemáticas, en la ciencia de la naturaleza, pero inmediatamente estaban ahí, nosotros le dábamos clases de autoestima, o sea, eran más bien habilidades para la vida, que no era necesariamente educación sexual, sino empoderamiento. Y de esos 80 clubes no nos salió ni una sola niña embarazada. Tú estabas, cuando estaban haciendo el programa, yo recuerdo que recibimos en mi casa el de los bebés. Mi hermana lo tomó 2 veces, y créeme que eran unos bebés, unos muñecos. Con vida propia. Esos programas se hacían a través de la vicepresidenta, Wow. entonces, Margarita Cedeño, que se hacían los programas del tema de los bebés, que también funcionó. Sí, funcionó bastante, porque bastante. mi hermana dijo, bueno, Voy a y ir de en la verdad, mi- voy a ir tiene, en la ahora misma que va a tener su línea. primer hijo y tiene 30, y todas sus amiguitas, porque cuando tenían ese niño llorando la noche entera. Una experiencia muy bonita. Jenny tiene una pregunta. Yo voy en la misma línea de Celine. ¿Ustedes tienen estadísticas de cómo impactaron estos niños, Esos muñecos. estos dispositivos que parecen bebé? Porque el año pasado mi sobrino lo tenía, que tiene 14 años. ¿Qué tanto los adolescentes han podido responder? Y te voy a decir algo. En el caso del Politécnico Santa Ana, que es la referencia que tengo, Gualey, 1994 al 99, que era el diarismo que tenía yo, las altagracianas hablaron de lo que era educación sexual allá. Y de mi curso, que éramos 30, una joven salió embarazada, que éramos 23. O sea, con una estadística así, tú puedes disminuir. Y las monjas, las altagracianas, no nos mandaban a acostarnos con nadie, simplemente nos daban educación. La información. Entonces, tú dices, siempre, si se va a la parte de las iglesias católicas, y yo entiendo que la iglesia ha retrocedido bastante en lo que es la educación sexual, porque antes se daban cursillos para los matrimonios de cómo utilizar el método Billings, y hoy usted sabe preguntar, ¿qué es el método Billings? Era el método anticonceptivo que promovía la iglesia católica Claro en los que 80, sí. y ahora no se habla En los de 80, ello. en los 90, Sin en los embargo, 2000. tampoco se habla de educación sexual. Señores, el saber de tú poner un preservativo, el saber tú ir al médico y decir, me quiero planificar. No, hasta ahí no llegaron las monjas de mi colegio, ¿no? No, Lo la que pasa moda es no, que por pero eso es que digo, mira, la educación. iglesia tiene facciones Es que piensan diferente. distinto. Nos dieron, pero no Porque así por yo sé, arribita. por ejemplo, que en el caso de los jesuitas te educan de una forma distinta, y las personas que son catecúmenas
son las que son piensan franciscanos. en que tú no puedes evitar los embarazos, por ejemplo. Pero independientemente de eso, hay hay un forceps que con una facción de la iglesia que entiende que lo que se debe de promover es la abstinencia. Yo te voy a decir una cosa. Todo padre y madre quisiera que sus hijos e hijas empezaran a tener relaciones sexuales luego de la mayoría de edad. Por muchísimas razones, para evitar embarazo, para evitar sufrimientos. Enfermedades. Por lo que eso conlleva. Enfermedades, entre otros. Ahora bien, tú no puedes estar entendiendo que esa forma de tú pensar es la que tú vas a imponer cuando ya el sexo se está dando. No, y aparte de eso, que hace miles de años que se está luchando con eso y ni ellos mismos han podido con eso. Claro, pero que además es un tema científico, señores, porque el aparato reproductivo es igual al aparato respiratorio y el aparato digestivo. O sea, ¿cómo va a ser Exactamente. posible? Eso Yo me tiene recuerdo vida. como ahora de mi libro de cuarto de primaria que En tenía cuarto el aparato de primaria. Inés sabe de reproductivo. eso. Exacto. Oye, Rita, entonces, ¿qué crees que podemos hacer como Comenzar sociedad? temprano. El primer paso que recomiendas a las autoridades actuales, porque de verdad que esto es una pandemia lo que está pasando. Mira, se debe de exigir, como se exigió el 4% en su momento, el tema de la educación sexual. Eso debe de exigir si nosotros entender que no es un caso aislado y que no nos afecta. Señores, una mujer de 20 años puede ser madre de 4 niños, Ay, no. de padres hasta distintos, por circunstancias de pobreza, porque tú te ves que tú tienes un niño, esa persona te abandona, te cae en un tema de dependencia, viene otra persona que también quiere que tú tuviste un hijo con otro, también tenga uno con él, y tú entras en un círculo terrible de pobreza y muy probablemente, según siempre pasa, las personas que vienen de embarazos adolescentes terminan cometiendo el mismo error. Entonces eso se sigue repitiendo. patrón. Es un patrón. Entonces para romper con eso hay muchas cosas. O sea, señores, las 3 causales tienen que ir también, porque no podemos estar con esta situación de que a una niña violada, usted entienda que con que meter preso a la quien lo violó resolvió su vida, porque que la criatura no es culpable. Óyeme, en todo en la vida tienes reglas. Tú no puedes hacerle una interrupción del embarazo a una persona que tiene 6 meses de embarazo. Pero por Dios, hay muchísimas cosas que son desinformantes cuando las personas que están en contra de las 3 causales te ponen un feto diciéndote que andan matando niños cuando es una... Un feto criado Sí, un ya. feto criado cuando es una cosa ínfima que todavía no se ha desarrollado. Entonces, es una situación difícil y creo que la sociedad tenemos que asumirlo y seguir discutiendo y peleando por esos temas que son importantes y que nos afectan a todos y a todas. Claudia Rita Abreu. Claudia, ¿cuáles son tus redes sociales para que las personas que les interesa seguir esta conversación contigo puedan hacerlo? Bueno, en Twitter estoy @ClaudiaRita y en Instagram y TikTok @ClaudiaRitaA. Ya saben, todos a seguir a Claudia Rita, una mujer sumamente inteligente, sumamente interesante Y de ideas muy propias. y sumamente preparada. Nosotros continuamos.